El experimento empieza en la esquina superior izquierda con un disparo láser de fotones entrelazados que pueden cruzar tanto por la ranura A como por la ranura B. Ahora, es totalmente aleatorio por cuál de las ranuras pueden cruzar los disparos porque carecemos del dispositivo de medición en el filtro de las ranuras. Así que es imposible que sepamos por cuál de las ranuras será dirigido el disparo hasta que hayan cruzado y sea detectado del otro lado. Así, cada disparo puede ir lo mismo por la ranura A que por la ranura B. Ahora, el primer prisma se encarga de dividir a los fotones para forzarlos a que vayan en direcciones distintas. El que toma el camino superior irá directo al detector del display 0. Ahora bien, si ambos fotones cruzan hacia el camino superior y golpean desde 0, es imposible que sepamos cuál es su ruta de origen, es decir, que ignoramos si vienen de la ranura A o de la B. Entonces, como ignoramos la ruta de origen, producen un patrón de interferencias si ambos golpean únicamente aquí. Sin embargo, si pusiéramos un dispositivo de medición en las ranuras A y B, podríamos saber la ruta origen, pero si ambos fotones golpean en D0, ignoramos la información de la ruta. Ahora, como ignoramos la información esencial de la ruta del sistema, la partícula actúa de la forma en que puede atravesar por cualquiera de las dos ranuras y toma todas las alternativas que pudiera asumir para ser en un lugar de solo una de esas posibilidades en el caso que supiéramos la información de la ruta. Pero si el otro fotón entrelazado se va por el otro camino y porque está entrelazado alterará el resultado de su gemelo que se fue a D0, ahora el otro fotón, sin importar que venga de la ranura A o B, sigue de frente hasta golpear cualquiera de los filtros BSA o BSB, donde en cualquiera de estos tiene la posibilidad del 50 y 50% de probabilidades de cruzar a través de o rebotar en el filtro, de forma que si rebota pegará en D4 o en D3. Ahora, si el fotón llega a cualquiera de estas pantallas o displays, estamos frente a la circunstancia en que sabemos perfectamente cuál es la ruta del fotón, porque la única manera en que el fotón puede golpear D3 es en el caso de que provenga de B, y la única manera en que puede golpear a D4 es en el caso de que provenga de A. No hay forma en que el fotón que venga de B pueda pegar en D4 y viceversa. Así, como dije, el fotón golpea D3 o D4, tendremos la información de dónde viene y tendremos, por tanto, un patrón de materialización. Ahora, si el fotón pasa aleatoriamente a través de BSA o BSB, entonces rebotará aquí o aquí y tendrá una probabilidad de 50% de cruzar a través de BSC o rebotar en él. Así que si el fotón pasa a través de BSA o BSB, perderemos la información de dónde viene, porque si el fotón golpea en D1 o en D2, puede venir lo mismo de la ranura A que de B, y jamás podremos rastrear la ruta de origen, así que cuando golpea en D1 o D2 deberíamos de tener un patrón de interferencias, demostrando que cuando el fotón puede venir de cualquiera de las dos ranuras, carecemos definitivamente de la información de dónde viene. Ahora, aquí está una de las implicaciones fundamentales de este experimento respecto a lo que causa su colapso. Algunas de las implicaciones del experimento nos dicen qué es lo que produce el colapso en su funcionamiento, y es que si el detector registra llegadas a D1 o D2, debería de provocar colapso en cada registro, y sin embargo no es lo que sucede. Y en cambio, si pega en D1 o D2, siempre despliega un patrón de interferencias, y cada vez que el fotón golpea D3 o D4 se forma un patrón de materialización. Pero la única diferencia está en lo que nosotros, los observadores, sabemos de estas dos estaciones. Ahora, desde que el experimento fue diseñado, nosotros los observadores sabemos que si el fotón golpea D3 se formará un patrón de materialización, mostrando que el fotón solo pudo pasar por una de las dos ranuras. En cambio, si golpea D1, siempre tendremos un patrón de interferencias, mostrando que cuando el fotón golpea aquí es porque pudo venir de cualquiera de las dos ranuras. Pero otra vez, la única diferencia entre estos es que nosotros, los observadores conscientes, sabemos del sistema. Es decir, nuestro conocimiento del sistema provoca que el resultado sea diferente para la forma en que se comportará el fotón. Si el patrón fuera totalmente aleatorio, podríamos tener patrones de materialización en D1 y patrones de interferencias en D3, pero no es eso lo que nos muestra el experimento. Siempre obtenemos patrones de materialización en D3 y D4 porque cuando el fotón golpea aquí, invariablemente conocemos la información de dónde viene el fotón, y siempre tendremos un patrón de interferencia cuando el fotón golpee D1 y D2 porque jamás tendremos la información de dónde viene el fotón, y entonces el fotón se comporta de tal forma como si hubiera cruzado a través de ambos. Mientras que en D3 y D4 el fotón solo puede venir de una de las ranuras porque tenemos la certeza de dónde viene.
la partícula se comporta de manera correlativa a nuestro conocimiento. Es decir, que el colapso es causado por el conocimiento y el conocimiento requiere de alguien que le posea, de alguien que sepa. Sir Rudolph Fields dijo, el momento en que puedes deshacerte de una posibilidad y quedarte únicamente con la otra es cuando te haces consciente del hecho de que el experimento te ha dado un resultado. Como puedes ver, la definición de la física cuántica es en términos de conocimiento y el conocimiento requiere de alguien que sepa. Ahora, la otra implicación es aún más desquiciante y te volará los sesos peor aún, porque el fotón tiene la capacidad de saber dónde terminará. ¿Cómo puedo asegurarlo? Porque si el fotón, por la distancia que recorre, golpea primero en D0, estamos hablando de fotones entrelazados, y su gemelo sigue la ruta hacia cualquiera de los otros displays, tenemos la certeza de que nos dará el mismo resultado que su fotón gemelo según donde vaya a terminar. Así, si el fotón gemelo golpeará D3 o D4, D0 siempre registra un patrón de materialización y de forma correlativa siempre desplegará un patrón de interferencia si su gemelo aterriza en D1 o D2. Así, la forma en que se comportan los fotones dentro de un experimento tan complejo nos permite conocer el futuro o una idealización realista de lo que entendemos por realidad. Nuestro conocimiento del sistema afecta el pasado de forma que cargamos la historia revertida para que forme correlación con nuestro conocimiento. Y John Wheeler dijo, empieza a verse como si nosotros mismos, en una decisión tardía, influimos en lo que hará el átomo cuando casi completó la totalidad del recorrido. Tenemos que decir que nosotros mismos tenemos un rol protagónico en moldear lo que siempre hemos considerado el pasado. El pasado no es realmente el pasado hasta que ha quedado registrado. O dicho de otra forma, el pasado no tiene sentido o no existe hasta que existe como un registro de sí mismo en el presente.